decir eso. Familiares y autoridades se hicieron sentir en las redes sociales con mucho pesar, recordaron a los fallecidos y dieron sus condolencias a los familiares. Amado papá, te fuiste en un vuelo infinito, haciendo lo que más te gustaba, volar. Vuela alto, papito, y que Dios te reciba en el reino de los cielos. Solo de una cosa te olvidaste, de enseñarme a vivir sin vos. Sos único, sos grande, papá, y siempre estuviste a mi lado para todo. Qué orgullo siento al decir que soy tu hija. Gracias por todo, papito. Te amaré por siempre. Gerardo López Zárate. Escribía en su Facebook la hija del piloto Carolina López. Otros que se hicieron sentir fueron políticos allegados, y el que, por ejemplo, fue su dupla presidencial para las internas coloradas, Santiago Peña, también lo hizo. Luis, querido amigo y compañero, estamos tristes porque no te tendremos más físicamente, pero queda con nosotros tu espíritu de trabajo y tu gran humanidad. Fue un privilegio conocerte y trabajar a tu lado. Te vamos a extrañar y tener siempre presente en nuestros corazones. El exministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja, dijo que Neytin fue un amigo y correligionario y compañeros de ideales. El futuro ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, expresó su profunda tristeza y pidió que Dios consuele a los familiares. El político Rafael Filisola tuiteó que es una tragedia que enluta al país. El actual senador Stefan Rasmussen comentó que trabajó con Luis cuando éste era gobernador de Itapúa. El presidente electo de la República, Mario Abdo, escribió sus sentimientos de enorme pesar y dijo que fueron personas valiosas para el Paraguay. El presidente Cartes también se hizo sentir y escribió: despedimos a estos servidores de la patria que perdieron la vida en una misión oficial con un final trágico. En otra parte agrega: Paraguay pierde a servidores públicos que dieron todo por su país. Incluso el artista Berta Rojas también escribió en memoria de su primo, el que fuera en vida Vicente Ramírez. Expresó su tristeza y dejó un mensaje para todos. Demasiado corta la vida, ser feliz es urgente.